hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tarde de Perros. Estamos súper contentos hoy que es casi Navidad. Y como es casi Navidad, me he dicho yo a mí mismo preparando este programa, vamos a hacer algo súper especial. Así que he hecho dos cosas súper especiales. La primera es traerme a 4 súper invitadas para el programa de hoy, que hoy estoy con Esther Miguel Trula, Paula Aránzazu, Eulalia Iglesias y Marta Medina. Increíble, un aplauso. ¿Oís el aplauso? ¡Es que hay público! ¡Magnífico! Un aplauso para el público. Es increíble, hay muchísima gente, hay como 140 personas, increíble. Muchas gracias. Es una pasada porque, se lo decía antes, yo convoco a la gente a venir, pero digo, ¿quién va a venir? ¿No? Que esto es ridículo. Y no, vienen, es bonito, es precioso, cuando todo se armoniza, cuando cojas este rollo tan guay, ¿no? Así de todos nos queremos, rollo Avatar, ahí estamos todos. ¿Vale? Pues, y la segunda cosa, que se me va, pierdo el hilo, es porque vamos a hablar de Tarde de Perros, la película de Sidney Lumet de 1975 que da nombre a este programa porque Qué grande es el cine 2, no podíamos cogerlo y ya está. Y ya está, esa es la realidad de cómo elegimos el nombre de Tarde de Perros, aparte que es una peli que nos gusta mucho. ¿Por qué? Pues ahora lo vamos a hablar todos juntos aquí, desde una hora tenemos, luego pasa volando y ya está, se ha acabado, ¿vale? Dentro cabecera. Ya estamos. 1975, película de Sidney Lumet. Sidney Lumet es un director de la generación de la televisión. No es, o sea, en los 70, que es la última gran época que ha tenido el cine americano. No es por ponerme en la línea de Scorsese de criticar las cosas de ahora, pero en la última gran época fueron los 70. Y Lumet no era del nuevo cine americano, porque viene de la generación de la televisión, de los directores que empezaron en los años 50 trabajando en la tele, como Robert Mulligan, como Arthur Penn, ¿no? Como John Frankenheimer, enorme Frankenheimer. Pero sí que cuando hace pelis en los 70, claro, coge parte de los equipos técnicos y artísticos del nuevo cine americano, como el enorme Al Pacino, protagonista de Tarde de Perros. Pero yo no quería decir eso, lo que quería decir son las pelis de 1975. De 1975 era la peli anterior del último Tarde de Perros, que era Rojo Oscuro, de Dario Argento. Lo que pasa es que ahí solo cité películas italianas. Del 75 está la flamante ganadora como mejor película de la historia según la última votación de Sight and Sound, este poll que se hace cada 10 años y en el que yo he votado, que estoy muy contento de haber votado. Yo no la voté, pero estoy muy contento que haya salido porque ha ganado la mejor película de la historia del cine, Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, Jeanne Dielman para abreviar, de Chantal Akerman, y es una peli del mismo año que Tarde de Perros. Además está Alguien voló sobre el nido del cuco, del 75, que fue la peli que ganó el Oscar, que Tarde de Perros estuvo nominada al Oscar. Estuvo Tiburón, de Steven Spielberg, que también estuvo nominada al Oscar. Y Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, que no estuvo nominada al Oscar. No quiero hablar mucho de la peli porque para eso me he traído a muchísima gente talentosa y van a hablar ellas. Pero os voy a dar 2 datos importantes que sí que me interesan. Uno es que Tarde de Perros parte de un hecho real, parte de un atraco real, que voy a leer los nombres porque son Sonny Wojtowicz y Salvatore Naturale, que atracaron el banco Chase Manhattan de Brooklyn el 22 de agosto de 1972. Eran 2 excombatientes de Vietnam que, bueno, pues es el hecho, ahí están, lo estamos viendo. Ese es Sonny, que es el personaje de Al Pacino en la película. Mirar las imágenes del robo porque es alucinante. O sea, tú ves el robo y dices, ¿cómo mola? Pero es que era tal cual. O sea, las imágenes me parecen absolutamente preciosas. Aquí ya cuando le detienen. El periódico Los Angeles Times publicó que el atraco fue para costear la operación de cambio de sexo de su pareja. Si habéis visto la peli, ya sabéis cómo acaba. Salvatore fue abatido y a Sonny le cayeron 20 años de cárcel, de los cuales cumplió 5. Y la otra cosa que quería decir, uno de los grandes momentos de la película, que luego comentaremos, es cuando sale gritando Al Pacino a la calle y empieza ¡Ática! 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 Entonces digo, no sé yo si los jóvenes sabrán qué pasa con Ática. Ática era una cárcel. Y en esta cárcel del estado de Nueva York, de Ática, pues hubo una sublevación, una rebelión, ¿vale? Los presos tomaron la cárcel. Esas son imágenes de la revolución de Ática, de la rebelión de Ática. Los presos eran maltratados por los funcionarios, tenían un trato realmente inhumano y al mismo tiempo lo que estaba ocurriendo es que fuera de la cárcel estaba el pleno auge en los movimientos sociales, ¿no? El movimiento en defensa
bueno, pues entre otras cosas, desde bueno, da igual, me lío. Los derechos civiles, no me salía, derechos civiles, gracias Marta. ¿Vale? Entonces tomaron la cárcel y el gobernador de Nueva York, el señor Rockefeller, metió a la Guardia Nacional y se saldó con 43 muertos. ¿Vale? Y más de 80-90 heridos, ¿no? O sea, fue realmente algo tremendamente grave. Fue en 1971, el 9 de septiembre de 1971, y entonces, en el momento de la película que él empieza a gritar Ática, Ática, viene de aquí. ¿Vale? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Qué tal, Esther? Muy bien. Muy buenas tardes de perros. Bienvenida. Segundo tarde de perros. Segundo tarde de perros para Esther. Con ¿Qué mucha nos cuentas? gente. Con mucha encantados gente. aquí. Pues por abrir boca, yo quería comentar brevemente, nada, pues que es una peli pues muy buena, muy emocionante, que no le sobra nada, que te entra como un tiro, que es que además no te sobra nada de muchas maneras, porque juega muy bien con los tiempos y mientras pasan cosas y no pasan, juega con todo eso a lo largo de la peli. Llama la atención, yo creo, porque es una película naturalista. Es una peli de atracos repensada y tomada desde el punto naturalista, porque Lumet, como sabemos, quería que los hechos se tratasen de una forma muy realista. Igual lo tratamos, nos metemos más allá más adelante, pero eso hacía que fuera una vuelta de tuerca al género de atracos. Y además tiene una peculiaridad, que es que Lumet, director de cine y de tele, gran realizador con muchísimo oficio, tiene muy buena habilidad de filmar, era conocido, ¿no?, como porque se le daba muy bien la puesta en escena, y eso hace la puesta en escena muy controlada, de una forma muy como clasicista, como lo podríamos ver hoy en día. Entonces eso hace que, al innovar él y al hacer una peli naturalista, que solamente había hecho un par en este género, a nivel de planos sea una locura, sea estupenda, está toda la cámara muy bien puesta, pero esa energía de intentar que la película sea naturalista se filtra en mil detalles, como por ejemplo pues que los personajes, bueno, son actores reales, pero llevan la ropa que les pidieron que trajeran ellos de su casa. O sea, a nivel de color la película no se ha tratado, no ha habido como una dirección de fotografía ni escoger visualmente la ropa, eso le da muchísima frescura. El escenario era un escenario real, en lugar de hacerlo en un estudio, que hubiera sido más fácil, por toda esa serie de cosas. Y lo otro que quería comentar es que, volviéndola a ver, y bueno, tampoco soy tan mayor, pero lo que yo pienso es que los espectadores que vieron esta película en aquel momento, aunque muchos de los temas, o sea, han llegado igual antes que ahora, yo creo que nos llaman la atención más otros elementos políticos y sociales, y la perspectiva es distinta, teniendo en consideración que, por ejemplo, uno de los miedos de Lumet era que la gente saliera del cine riéndose de lo que ocurre o de entrar en una especie de vodevil, o no sé cómo llamarlo, algo muy estridente, cosa que no se consigue, ni se conseguía entonces, ni se consigue ahora. Pero yo creo que la perspectiva política de los espectadores que lo vean hoy es diferente a la de entonces. Te voy a decir una cosa, a Lumet, siempre se le asocia con el cine negro, con el film noir, con el neo-noir, con el cine de atracos, con el cine de suspense, con el cine judicial, con el cine mafioso, con el cine policíaco, y siempre, o sea, un director que trabaja el género puro, fuerte, pero siempre la base era social, era político-social. O sea, tenía un valor. O sea, las pelis de Sidney Lumet son tremendamente realistas. Son tremendamente realistas y tiene un trasfondo que siempre es muy, muy rico, por todo lo que acabas de decir, maravillosamente. Está con nosotros Eulalia Iglesias, que nos la hemos traído de Barcelona en tren. Le hemos fletado un tren para ella sola. No, había más gente, imagino, ¿no? Pero estoy muy contento, Eulalia, de que estés aquí, tío. Yo todavía más de estar aquí con todos vosotros. ¡Qué ilusión! Pues muy buenas tardes de perros. ¿Qué nos cuentas de Tarde de Perros? Yo recuerdo un primer visionado de Tardes de Perros hace mucho tiempo, y justo la imagen que más me había quedado en la memoria es la del final, el momento en que las fuerzas de seguridad asesinan al personaje de Sal, a quien da vida John Cazale. Desde entonces es una película que he asociado mucho a la vulnerabilidad de todos los personajes, además justo dándole la vuelta, Sidney Lumet, a una perspectiva que en otro tipo de películas, y sobre todo a partir de los 80, en todo lo que podía ser un cine también policial, curiosamente, digamos, el personaje, ¿no?, que
en una película más convencional sería pues eso, el malo del film y aquel al que se tiene que eliminar y que efectivamente queda eliminado, acaba resultando el personaje con quien empatiza más el público, ¿no? Y la imagen, ¿no? La secuencia que supondría el triunfo de la policía, ¿no? Delante de una serie de delincuentes que más han secuestrado a un grupo de trabajadores, en lugar de ser una secuencia que nos provoca satisfacción, nos genera un shock total. Y me interesa mucho eso, como esta película podemos asociarla a una idea de vulnerabilidad, ligada además mayoritariamente a personajes masculinos, ¿no? Y luego comentaremos todo esto, que tienen poco que ver, ¿no? Con la idea de hombres que se movían. ¿no? De hombre más tradicional, ¿no? Que podíamos ver en muchos otros films de esa época. Parece magnífico. Yo creo que esa vulnerabilidad se especifica mogollón, se queda muy potenciada por la interpretación de John Cazale. Creo que es impresionante lo que hace Cazale. John Cazale, claro, un actor con solo 5 largometrajes, sí que tenía... ¿Solo 5 largometrajes? ¿no? Sí que tenía una carrera en el mundo del teatro mucho más rica, que se convierte en un personaje, ¿no? En un intérprete totalmente de culto, solo con estos 5 títulos muy ligados, ¿no? A esta época y estos directores. Y bueno, si queréis luego volvemos a... ¿no? A este actor. Pacino y Cazale venían del Padrino 2, de rodar el Padrino 2 cuando se meten aquí. ¿No? Fredo, precisamente, también encarna cierta idea de vulnerabilidad, pero ahí más quizá estigmatizada. 5 películas solo John Cazale, pero estamos hablando de El Padrino, La Conversación, El Padrino 2, Tarde de Perros y El Cazador. O sea, ¿cuántos querrían tener esta filmografía? 5 películas nominadas al Oscar, las 5. No sé yo si hay otro actor en la historia que ganó todas mis películas nominadas al Oscar, pero murió muy joven, con 42 años. Paula, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas tardes de perros. Buenas, ¿qué tal? Dispara. Pues un poco al hilo de lo que comentaba Esther y también Eulalia, a mí me interesa de Tarde de Perros sobre todo su vínculo con la historia, ¿no? Con el presente. Es como una película que es muy consciente de lo que está tratando, no solamente porque está recreando un hecho real, ¿no? Que sucedió, es un based on real events, sino también todo el subtexto que hay detrás, ¿no? de ese real events, ¿no? De esos hechos verídicos. Es importante tener en cuenta que el atraco sucedió el 22 de agosto de 1972. En esas mismas fechas, del 21 al 23 de agosto del 72, se celebraba en Miami, Florida, al otro lado de la costa este, la convención del Partido Republicano, por el cual Richard Nixon fue reelegido para el segundo mandato como presidente. Bueno, era un momento súper tenso en Estados Unidos, en la historia del país, ¿no? Con Vietnam en el pico más salvaje, con los movimientos de los pro derechos humanos también muy intensos, las panteras negras, etc. Y durante la convención bueno, se manifestó muchísima gente rodeando el edificio, ¿no? Pues, en contra, ¿no? De todo lo que simbolizaba el Partido Republicano. Y buscando un poco imágenes, ¿no? de esa convención, di con una muy significativa que me parece que funciona muy bien como contraplano de lo que es Tarde de Perros. No sé si podemos pincharla. ¿Tenemos la imagen? ¿Tenemos la imagen? Exacto, ahí está. Esta. Que es Richard Nixon saludando a John Wayne, que está allí con, en fin, muy entusiasta, ¿no? Encontrarse con el presidente. Sí, sí. Claro, esta imagen es realmente la imagen de los vencedores, ¿no? Del gran hombre blanco, republicano, conservador, que triunfa y que sabe que el país es suyo, ¿no? Y Tarde de Perros, ¿no? Con ese Al Pacino tan vulnerable, con en fin, todo lo que carga, ¿no? Ese personaje, con ese atraco que sale mal, todo es un desastre. Es que es realmente la otra imagen, ¿no? Es un fotón. La imagen, la realidad, curiosamente es una ficción y es más real que esta propia imagen. Uno de mis ídolos, John Wayne, no Richard Nixon, pero es uno de mis ídolos, era republicano, pero no... Muy bien, muy bien. Y Marta Medina. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tía. ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Pues muy bien, muy bien. Pues mira,
Iba a contar una cosa, pero es que de lo que habéis hablado de repente se me ha ocurrido otra. Venga, mejor. No, y de repente he encontrado como el nexo, o sea, yo creo que Sidney Lumet con el personaje de Sonny Wachowicz. Sonny Wachowicz. Wachowicz. Pues creo que al final, Wojtowicz. claro, estaba pensando, digo, joder, o sea, el personaje de Sonny ha estado en Vietnam, el personaje de Sonny viene de una familia de inmigrantes polacos, o sea, por el apellido, Sí, sí. lo vamos a ver, tal, y además polacos italoamericanos y tal. Y de repente he pensado, claro, o sea, tiene que ver mucho con de dónde viene Sidney Lumet, o sea, porque Sidney Lumet viene de familia de polacos emigrados a Estados Unidos, estuvo en el ejército, además él decía muchas veces que, o sea, es una película claramente antisistema, pero además como, joder, al final es imposible vencer al sistema, porque al final el sistema tiene tantos mecanismos para joderte. Y lo relaciono mucho con esa vivencia de... O sea, bueno, lo que decía Lumet era como que el Estado está preparado para quitar tu individualismo y para al final convertirte en un amasijo que sea fácil de manejar. Contaba él que estando en el ejército había ido a... O sea, que los cagaderos no estaban separados ni siquiera por paredes, para al final quitarte toda la humanidad y toda esa sensación de que pudieses rebelarte frente al sistema. Entonces, claro, esa visión, todas las películas suyas hablan sobre, no hablan, o sea, de Newsroom no habla sobre... En Network. O sea, Network, perdón, sí, Network, no Newsroom. Network no habla sobre el periodismo, habla sobre Estados Unidos. Todas sus películas hablan de una forma sobre la corrupción en Estados Unidos, sobre lo que habláis de las clases, ¿no? Sobre la opresión de las clases bajas. Y claro, él contaba que viene de una familia hiperpobre, que bueno, empiezan a ganar dinero un poco con la actuación, su padre era un actor yiddish y tal, pero que él hasta llegar a... Él lo único que quería era tener un trabajo fijo y un trabajo bien pagado en la televisión, donde fuese, tampoco tenía necesidad de hacer cine. Y en la película, claro, ¿cómo no voy a empatizar con esos personajes que son al final, a mí me impresiona mucho en el momento que además está hablando como la mujer con los niños comiendo algo, Sí. que se va y hay un chico afroamericano que se pone a comer y luego... como por encabalgamiento, ella está contando la historia y entra con la policía y ves el piso donde viven ellos, ¿no? Y es un piso minúsculo y ves que son gente que no ha tenido una oportunidad, ves también el piso donde viven los padres y que dice, joder, o sea, si es que mi hijo ha trabajado, estuvo en la campaña de este tipo, ha trabajado, ha estado en Vietnam, que ahí lo relacionamos también eso con la vivencia de Lumet, y joder, ahora todo el rato está hablando de, bueno, ¿por qué no te pones a trabajar un trabajo no sindicado? Dice, si me pongo a trabajar en un trabajo no sindicado, que me van a pagar 115 pavos la... Todo el rato están hablando de los salarios, hablan los salarios del pobre hombre que quita y baja la bandera, el hombre de seguridad. Claro, entonces yo entiendo que Tarde de Perros, entiendo por qué eligió la idea, por qué eligió esta historia de contar, porque yo creo que sí que hay una conexión súper personal con lo que él ha vivido, ¿no? Con su... o sea, estamos hablando de que Lumet nace en la Gran Depresión y que en los años 70 el New Deal, el sueño americano, pues ya lo vemos en las primeras imágenes, pues, está ya o sea, la gente se ha dado cuenta que eso ya no existe, ¿no? Entonces ese desencanto con ese país de las oportunidades, con esa escena final que decías, ¿no? De que al final, o sea, la escena en la que Sonny mira y ve como la gente que en teoría eran de los suyos y que le han estado medio protegiendo y tal, le dan la espalda, se van como sin nada y nadie siente ninguna conmiseración ni empatía con él y está absolutamente solo, esposado y lo mira con esa... es un poco eso, ¿no? La sensación de que hagas lo que hagas, estás jodido, ¿no? Entonces eso, bueno, he echado un rollo de la leche, pero es lo que se me ha venido ahora pensando. Perfecto. Conecta con lo de la vulnerabilidad. Es el 90% del cine de atracos son tíos súper duros los que atracan el banco. Estos no pueden ser más frágiles, más sensibles, más empáticos, más dubitativos. Sí. O sea, le salen mal las cosas, pero es porque son empáticos, porque al final... empatizas totalmente. Por eso le conecta perfectamente con el movimiento de los derechos sociales, sí. porque cuando le aplauden y es la peli, es él fuera y toda la gente de Brooklyn diciendo, claro que sí, es que estamos con vosotros, claro. No con el banco. Y bueno, y el momento en el que sacan al anciano afroamericano al segurata y le esposan y piensan que claro, que es uno más de los secuestradores y ahí pues claro, el racismo institucional, ahí está, o sea, todo el rato está plantando
O sea, no lo subraya, pero todo el rato. Hay conversaciones sobre los salarios, conversaciones sobre los sindicatos, conversaciones sobre el racismo, sobre la inmigrante María, que, bueno, que me hace mucha gracia el momento que, bueno, ¿por qué me ha venido? O sea, cuando le pega ahí de hostias el tío, el novio de María, dice, en la traducción, en los subtítulos, pone algo así como, no sé, está como ansioso o está tal, y dice, no, es que no somos españoles, no sé qué le ha pasado, ¿sabes? ¿No? Entonces, es curioso ver como todas esas capas que tiene para hablar, claro, de una sociedad en la que el sueño americano se ha acabado. Hay o sea, Lumet hace Tarde de Perros en lo que se refiere a la televisión, que has dicho network, claro, Lumet trabajaba, era un director que se hacía las películas personales, ¿vale? Pero él trabajaba en cargo de los proyectos de las majors. En el 74 hizo Asesinato en el Orient Express, que no tiene nada que ver. Bueno, eso sí, maravilla. ¿No? Una peli magnífica, no como la nueva. Hola, Kenneth Branagh. Y en el 76 hizo Network, Un mundo implacable. Y en Network queda más claro, pero también está en Tarde de Perros. El momento de la entrevista por la tele es que es magnífico todo. Ese momento que le entrevistan por la tele y están hasta la chica del banco detrás que está poniéndose en el plano. ¿No? Hay una crítica que se adelanta 20 años a la telebasura, al espectáculo, ¿no? Al espectáculo vergonzoso. De las noticias. Y lo está haciendo Lumet en el 75 y en el 76. Network, obviamente, es mucho más hardcore. Y antes, te diría. Y antes me dirías. Y antes te diríamos las dos. Y antes me diríais las dos. Incluso con Failsafe, ¿cómo se llamaba en español? Que le Impacto, ya se me ha ido. Se nos ha ido. Bueno, Failsafe del 64, que es como teléfono rojo. Es teléfono rojo en versión ni medio chiste, ¿vale? O sea, es la versión seria, justo, es que salió en el mismo año y es flipante, yo no la conocía. O sea, es el reverso de Teléfono Rojo y más política no puede ser en el sentido de que es una película sobre qué pasa si fallan todos los mecanismos de seguridad de la Guerra Fría, en el sentido de que hay un avión con bombas nucleares que está yendo a Moscú, como hablas con Moscú y le dices, mira, estábamos haciendo una pruebecita y nos ha fallado y resulta que estamos enviándoos un cohete que os va a volar Moscú. Y claro, Moscú dice, esto es una trampa lo que me estáis haciendo, y es una pelea, o sea, una tensión increíble. Una peli donde además trabaja muy bien los interiores, que además a Lumet trabajar interior se le da muy bien, que tiene igual consecuencias por el tema de haber trabajado en tele. Punto límite. Punto límite. Punto límite. Es que es muy difícil de acordarse un título así. Punto límite, me he olvidado. Y por resumir, que la gente la odió. O sea, no sé por qué motivo la gente no quería una película de bajona explicando lo que podía pasar justo después de la crisis de los misiles de Cuba. No, igual como que no querían estar ahí, ¿no? Mejor la de Kubrick. Mejor la de Kubrick. Sí, más relajadito. Y luego está que también, es que tanto Punto Límite como Network, como incluso, bueno, esta no tanto, pero hay una crítica a los medios de comunicación, así que tangencialmente sí, pero Network, Punto Límite, y la tercera, Supergolpe en Manhattan, que el título original es de Anderson Tapes, está en Filmin, la podéis ver allá. Ahí en el libro que... Así se hacen las películas, ¿eh? Sí, así se hacen las películas. Sí. Así se hacen las películas. Él habla de sus películas y dice una frase de cada una de ellas, y tanto de estas tres dice, The machine wins, ¿no? The machines are winning, las máquinas ganan. Sí. Es como de todo ese entramado, ¿no? De tecnológico, de vigilancia, de espectáculo, todo esto al final nos está superando y nos está ganando. Sí. Estamos dejándonos someter a algo que no sabemos muy bien para qué lo hemos creado. Y una cosa también que quería apuntar, hablando de los medios de comunicación, en el documental de Vice in Lumet, claro, él habla de que una de las cosas que tampoco Tarde de Perros no era solo una película sobre atracos, pero una película en la que quería que el espectador empatizase con los que piensan que son frikis, ¿no? O sea, que sintiese que tiene más en común con esos frikis que nos venden en los medios de comunicación que con los policías y con toda esa retórica muchas veces que hace que los medios de comunicación conviertan a esta gente como en monstruos, ¿no? O sea, cuando de repente todo el rato están hablando los atracados homosexuales, ¿no? Es una forma de, al final, como convertirlos en payasos, en risibles y tal, y por eso Sal está tan emperrado en, por favor, diles que no, llámales y diles que yo no soy homosexual, cuando ¿no? dices que te ha dicho que son dos homosexuales. Sí, yo no soy homosexual.
Oye, por favor. Sí, eso es genial. Y al final, claro, es eso, dice, te voy a contar la historia desde el otro lado, ¿no? O sea, a ti te han contado los medios de comunicación que hay 2 tarados homosexuales que van a reventar un banco, pero yo quiero que entiendas que tú estás más cerca de ellos que de los otros. Tú entiendo que entiendas que en cualquier momento de desesperación también, o sea, que te parezca lógico y que es lo natural, lo que harías es ir a un banco y decir, bueno, a ver, yo no quiero matar a nadie, soy católico, por favor. También lo dicen mucho, lo dicen mucho. soy católico. Sí, sí, sí. O sea, somos excombatientes de Vietnam y somos católicos. Y Y claro, y juega Lumet todo el rato mucho con la paradoja, ¿no? Porque es como, vale, un atracador católico que no quiere matar a nadie. No sé, o sea, todo el rato es como unos rehenes que se descojonan de la gente que le quiere, ¿no? Que le están... Todo el rato está jugando con esas paradojas, ¿no? O sea, siempre le da la vuelta como al contrario, ¿no? A mí los rehenes me parecen increíbles. Sí. No es una peli de atracos porque el atraco dura 4 minutos. Claro. El resto de la peli es otra cosa. Claro. Y los rehenes, esos momentos de distensión. Total. Con la escopeta. Con la escopeta, el momento claro. en que tiene la chica ella ahí la como haciendo escopeta como una y mayoret, y ¿no? está entrenando con la escopeta. Como una mayoret. El momento en que le dice al director del banco, venga, va, puede irse usted. Y dice, no, yo no me voy a ir de aquí a la... Pero oiga, que no se está yendo de verdad. Sí. Es una pasada. Os habéis fijado que, o sea, es un atracador que está con unos rehenes. Todas las cosas malas que pasan ahí dentro es por problemas de salud. Sí, 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 Sí. sí. O sea, no Un es infarto, un asma, un... Hace mucha calor. Es que hace mucho calor, que luego no hacía calor en el set y esto Lumet decía que él les echaba les hacía el sudor él, porque decía que los maquilladores lo hacían muy mal, que se lo echaba él, que aprendió en 12 hombres sin piedad, que se le daba ya bien y ahí ves el churretoso. Les comentaba yo antes que tenía la sensación de que aunque se supone que es un día de mucho bochorno, a mí me parece fría la peli, no sé si vosotros sentís eso o no. Bueno, tenemos al Pacino sudando cada vez más por la situación, se supone también que por el clima y, ¿no? y por ese momento contrarreloj de cómo vamos a solucionar todo eso. Y eso transmite, no sé si es una idea de bochorno, pero sí como ¿no? de una tensión, de una tensión y de una angustia total. Sí, está relacionado con lo del aire acondicionado, porque Sí. fuera no sudan. O sea, son en el banco que están deshaciéndose. Pacino, que está increíble, es una de las grandes interpretaciones. O sea, Pacino en los 70 es de las cosas que más han molado del mundo. O sea, realmente impresionante. Pero antes lo decía que a mí me gusta aún más en Sérpico, que es de 2 años antes, que también desde Sidney Lumet. Y a mí... Pero es una cosa muy de la infancia, de ver Sérpico y Tarde de Perros, porque estas pelis las ponían en la tele. ¿A qué ahora no las ponen en la tele? Estoy cada vez más mayor y más quejica, pero es verdad. Ahora tú no pones la tele y están echando Sérpico. ¿Está Sérpico en Netflix o en otra? No, no están, no está, ya dale. Y tampoco Tarde de Perros. Sin embargo, las veías en la tele y entonces yo me quedé... Yo la imagen de Sérpico la tengo con la melena, la chupa de piel, ese poli... Bueno, a mí me parece alucinante. No sé, muy fan de Al Pacino, que en esta peli parece stand-up comedian. Cada vez que sale a la calle y monta el espectáculo, Sí. es que está desatadísimo. Sí. Sí, además es muy interesante cómo es la interpretación es justamente posterior al Padrino, porque en el Padrino... El Padrino este 2, es un que tío ahí, peor aún. sí, muy solemne, ¿no? Con esa gravedad, esos espacios tan intensos. Y aquí parece básicamente como elástico, ¿no? Sí. Parece como pues, lo que dices tú, ¿no? Como de actor cómico de estos de slapstick. No, pero me Muy parece que además, interesante. o sea, además de eso hay como una... o sea, a mí la angustia que me crea la interpretación del Pacino, o sea, tiene como varios tics que mantiene, que es como hace un movimiento como de boca hacia la derecha en algún momento, desencaja un poco la mandíbula y luego muy pocas veces cuando está mirando mira como una mirada de miope, ¿no? O sea, hay como varias cosas que dices, hostia, ha cogido justo el punto, porque si no podría estar como muy pasado, pero sí que ves a una persona desde el primer momento totalmente angustiada, que todo le supera, y me parece que ha cogido justo esos 2 o 3 tics de trabajo actoral de cara, vamos, los clava. Sí, a ver, la preparación fue como una locura de Pacino, que no quería hacer la peli primero.
dijo que estaba muy cansado después del Padrino 2 y Lumet le dijo, vale, no pasa nada, llamar a Dustin Hoffman, porque una época en la historia del cine Que eran la misma querían persona, ¿no? a Dustin Hoffman o no sabían, eran o Hoffman o Pacino o De Niro, era como cualquiera nos vale, llama a Hoffman, pero era este. Pero es que la verdad se parecen, o sea, misma estatura, Hombre, mismo pelo más o italoamericanos, misma menos, estatura, tal, no sé una qué, nariz sí. grande, no, eran muy parecidos y entonces dice, llama a Dustin Hoffman. Y dice, espera, ¿cómo que a Dustin Hoffman? Espera, ya lo hago yo. Y entonces cogió el papel y hacía de lo que se reía Laurence Olivier a Dustin Hoffman precisamente en Marathon Man, que no dormía, se daba duchas frías, comía fatal, para estar así de agobiado en la película. Sí. Que Laurence Olivier, la anécdota es que Marathon Man estuvo también sin dormir Dustin Hoffman y vino corriendo al rodaje para estar hecho polvo en la escena de tortura Marathon Man. Y se lo dijo a Laurence Olivier y él le vino a decir, pero ¿qué pasa? ¿Tú no eres actor o qué? No sabes actuar, ¿no? Claro, son dos paradigmas muy diferentes de entender la interpretación, Por ¿no? El método totalmente. clásico de Laurence Olivier y lo que supuso la revolución del Actors Studio, que era una forma de interpretación que necesitaban sentir desde dentro, no era solo imitar un papel, aprendérselo, bueno, y digamos, interpretarlo de forma lo más rigurosa posible, sino sentirlo desde dentro y desde esta intensidad tan física que hasta entonces apenas habíamos visto en los intérpretes masculinos pues de Hollywood, hasta los 40, hasta 50, Brando y James Dean. aparecen James Dean y Brando y cambia totalmente el paradigma de interpretar. Antes los actores pues eran básicamente galanes que siempre aparecían luciendo la mejor fila posible y por supuesto no se pasaban una peli sudando, ¿no? Como se pasa. No, claro. Y hechos un cuadro. Yo leí que este papel protagónico de Pacino es el primero que se puede considerar protagonista de un gay en una película de este calibre, cuarta peli más taquillera del año y tal. Os juro que leí la anécdota, no me lo estoy inventando, pero como no lo habéis comentado, me gustaría saber si a alguien más le ha llegado, que en este ir y venir, que al principio de la peli sí que parece que le costó engancharse a Pacino, como que había dudas, de hecho tenía un bigote y luego se lo quitó, bueno, que estaba en crisis, no sabía si lo quería hacer o no sabía si iba a ser bueno para su carrera y yo creo que quería decir que no, pero que no se atrevía a decirlo por estos cauces. Entonces hizo como que se le había pirado la pinza, hizo que se le volvió loco y en plan, en una de las escenas de preparación, que igual ahora podemos hablar de cómo preparaba Lumet todas estas escenas, le dio como una crisis y se puso a ladrar. O sea, como si se hubiera convertido él en un perro o algo así. Lumet le dijo, mira, vete a tu casa y duerme y luego vuelves, ¿vale? Pero no te vas a ir de este rodaje. Sí. ¿Lo habéis leído? O sea, me quiere sonar, sí, me quiere sonar. O sea, Vale. no la tengo muy... Pero vamos, que al final feliz, o sea, aunque se pusiera a ladrar, al final pues hizo la peli. Bueno, eso es una inversión absoluta, ¿eh? Sí. Pero hablando de precisamente la dirección de actores de Lumet, también le he escuchado en entrevistas decir que, bueno, que él tampoco le gustaba mucho dirigir a los actores. Pero le estaba contando antes a Esther una anécdota de este libro de Así se hacen las películas, de que no me acuerdo qué actriz era, que no lloraba para la película, no lloraba y tal, y el pavo repitiendo escenas, ella como desquiciado, llega a la actriz, le da un bufetón y dice, a rodar. Entonces, o sea, yo no sé tampoco, o sea, las técnicas de dirección de Lumet. A ver, dos técnicas que me interesan a mí. Una es el estilo John Ford, que es más de 3 tomas, es una pérdida de tiempo. Y a ese nivel estás dando la película a montaje ya hecha. Sí. Porque... no hay opción. Cuando hicimos Liberty Balance, aquí lo hablamos, Sí. que lo hacía John Ford, que John Ford una vez acaba el rodaje se iba a su barco a emborracharse porque no le preocupaba el montaje, porque sabía que iba a salir bien, porque les daba las tomas exactas. Lumet rodaba un poco así, decía que hacerle más de 3 o 4 tomas a un actor era machacarlo, que ahí ya estaba la interpretación. Y la otra... Es que yo he estado estos días entiendo que era muy fan de Cassavetes Lumet sin saberlo, porque tú ves Tarde de Perros, y también si lo ves en Network, pero parece una peli que se está improvisando continuamente, ¿no? Pacino parece que está improvisando, dentro del banco parece que ellas se estén improvisando. Y tú ves una mujer bajo la influencia y parecen que estén improvisando. Tú ves husbands y parecen que también estén improvisando como en Cassavetes. Y no se improvisaba en Cassavetes y no se improvisa en Lumet. O sea, todo se hacía en ensayo, todo. El guión no estaba del todo cerrado y en los ensayos esa improvisación que sí que ocurría era lo que acababa trasladándose a la pantalla. En Cassavetes es probablemente mucho más
expresivo y hardcore lo que pasa, porque realmente tiene una fuerza y una vida eso que es increíble, pero aquí yo creo que sí que está. Y luego pues Lumet hizo un remake de Gloria de John Cassavetes. Lo dice. No, lo dice en el libro, hace ese inciso, ¿no? Hablando justamente de la preparación de las escenas, de que para tener esos accidentes felices, ¿no? De lucky accidents, pues bueno, que necesitas improvisar mucho. Hay que mucho. probarlos. Sí, claro. y justo menciona esto, las escenas de Pacino con las empleadas y empleados del banco, ¿no? Vamos, que se pasaba como unas semanas, ¿no? 3 semanas o algo así, con los actores, que ellos leían el guión, luego ellos hablaban el guión y les pedía que hablaran a su manera para adaptarlo a su manera de ser. Se hacía esa segunda reescritura, has practicado, pim, 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 pam, pam, y luego un rodaje rapidito, que además supongo que es bueno para ahorrar dinero y que por eso también era un director tan eficaz, pero que, bueno, que es conocido que Lumet era un director de actores y yo no sé ni cuántos Oscar le pudo conseguir con sus pelis. Todas sus películas tienen más de 50 premios Oscar, si no me equivoco. Entre todo lo que es... Espera, lo tengo... No, nominaciones. 50 nominaciones. Me ha ido la olla ahí. 50 nominaciones. Él tuvo 5 nominaciones al Oscar, 4 a Mejor Director por El Veredicto, que es la portada de la peli Polima magnífica, Network, Tarde de Perros y 12 Hombres sin Piedad, y una al Mejor Guión por El Príncipe de la Ciudad. Tarde de Perros estuvo nominada a 7 Oscars, solo ganó el guionista. Iba a decir yo algo más de los Oscar. Bueno, fue el año que ganó Alguien voló sobre el nido del cuco, claro, que la peli. Pero bueno, también, o sea, el hecho de que dirija bien actores es también por su experiencia como actor. O sea, él fue niño actor. Contaba que, claro, sus padres empezaron a ganar dinero. Su padre era como un gran actor G de la escena de teatro neoyorquina, y él cuenta que desde pequeño hasta que le metieron en el ejército estuvo haciendo ahí todo el rato, vamos, se ganaba la vida como actor. Y luego aparte también está la cuestión de cuando empezó a trabajar en la televisión en los años 50, cuenta que hacía como 60 o 70 trabajos al año. Entonces, claro, tienes que coger una rapidez que se nota tanto en la forma de rodar como eso. Decía, es que yo, claro, si hago 60 o 70 producciones al año y cada producción tiene X actores, al final, claro, aprendes a trabajar desde ya su experiencia como actor hasta luego cómo te tienes que comunicar. Pues claro, llegas a una película y lo tienes ya un poco hecho, ¿no? La generación de la televisión no es un movimiento estético porque no se parecen las películas en sí, o sea, más violentas o no había más cine de género, pero en general en lo que se parece es el método de trabajo, que todos trabajaban súper rápido, súper bien todos, Frankenheimer, Lumet, Penn, todos trabajaban muy rápido, pero realmente no es un movimiento estético porque cada peli es porque distinta. ahí también, o sea, se acercan, claro, como desde o sea, no hay una... como una voluntad de convertirse en un gran director de cine, sino, vale, esto es un trabajo, ¿no? Entonces contaba él también que él entra, o sea, está haciendo teatro y tal y cosas, y que creo que es Jules Briner, que tenía muy buena relación, que le dice, a ver, bueno, pues ponte, te pones ahí y haces tus, o sea, inténtalo, ¿no? Entonces, que es como, bueno, pues vamos a probar. Tampoco había una ambición de, joder, tengo que cambiar la historia del cine, ¿no? Haciendo esto, sino que yo creo que no hay una ambición estética porque eran gente que entraba, pues como tú puedes entrar a una redacción a trabajar ahí, a picar tus noticias. Un profesional. O sea, ni siquiera ya un artesano, sino, a ver, tú me mandas a hacer esto, yo te lo hago y te lo hago lo mejor que sé, lo mejor que puedo y lo mejor que me salga. Claro, la conciencia autoral, de hecho, es algo que llega con la generación del nuevo Hollywood. Ellos sí que son la primera generación que, entre comillas, asalta la industria desde una plena conciencia autoral. Pero es verdad que la generación de la televisión todavía no disponía de esta, no sé cómo decirlo, de esta perspectiva. Base teórica. Claro, y no hay esas ambiciones, ¿no? Exacto. O sea, de hecho, es una forma de verte a ti mismo como director en el rodaje. Y de hecho, Lumet reivindica mucho el trabajo colaborativo. Se rodeaba no solo de muy buenos intérpretes, también de muy buenos montadores, de muy buenos directores. Los directores de fotografía son todos unos cracks. Él mismo controlaba mucho la cuestión de la iluminación. En esa película, además, se nota en busca de este naturalismo, pero que siempre está muy bien calibrado, ¿no? de rodar casi sin luz artificial. Y al mismo tiempo, yo creo que también hay que reivindicar que, a pesar de que les llamemos la generación de la televisión, porque es ahí donde se formaron,
no son en absoluto, digamos, directores televisivos en un sentido de directores así funcionales o amorfos. para nada, Incluso en las películas, que Lumet sí que tiene muchas adaptaciones de obras de teatro, por tanto películas que tienen lugar, digamos, en un escenario cuasi televisivo, en platos, espacios únicos y demás. Esta misma, Tarde de Perros, es un film casi de escenario único y en ningún momento son películas, digamos, que sigan una puesta en escena cuadriculada y sin ninguna imaginación, todo lo contrario, ¿no? Y además películas con un músculo, con un pulso, con una dinámica excepcional, en la mayoría además de directores de esta generación. Sí. Y luego también, sorry, pues ya, o sea, dejo de dar la chapa, que también, o sea, el paso que él hablaba mucho de la suerte, ¿no? O sea, aparte del trabajo y tal, de la suerte, porque cuenta que él llega al cine porque él está, aparte de trabajando en la televisión, dando clases de interpretación, o sea, impartiendo clases de interpretación, y entonces que coincide con varios actores que estaban trabajando en no sé en qué producción, no me acuerdo ahora el nombre, con Henry Fonda. Y entonces justo Henry Fonda estaba empezando, o sea, a querer producir películas y pues contaba él, pues no tuve que hacer ni casting de dirección ni tal, simplemente pues me habían recomendado esta gente, pues mira, yo estoy con este director de actores que me parece muy guay, tal, Henry, conócelo, pim pam pum, y se ponen y entonces le dan la oportunidad de hacer los 12 hombres sin piedad, ¿no? Entonces, yo creo que se nota mucho esa humildad del director que no se quiere imponer a la historia, que, o sea, busca lo que dices tú, no es un plano contra plano, no es, o sea, sí que hay una puesta en escena que dentro de lo naturalista él no se exhibe, ¿no? Demasiado, o sea, un trabajador. Es un trabajador, entonces yo creo que eso es muy importante para entender este tipo de directores, ¿no? Yo siempre he pensado que una peli como, o sea, debutar con una peli como 12 hombres sin piedad es una peli que se puede cargar tu carrera, ¿eh? No. Porque ¿cómo lo superas eso? Y estuvo 50 años más haciendo películas, hasta el 2007 que hizo, pues de 57 al 2007 que hizo Antes que el diablo sepa que has muerto, que es una obra maestra del cine neo-noir impresionante. Y ya aparte de eso, dices 12 hombres sin piedad, siempre en todas las escuelas dicen lo más difícil de rodar es una puñetera mesa con 4 personas. Pues pon ahí toda la gente que había en esa mesa. ¿Cómo lo haces? Sin saltarte el eje, sin... Hay que hablar que Tarde de Perros, en esa búsqueda de la verdad, esa imagen verdad, pone en una película de la Warner, que era una de las pelis más importantes del año, con un actor que viene a hacer El Padrino 1 y El Padrino 2, pone a un protagonista homosexual que atraca un banco para pagarle la operación de cambio de sexo a su pareja. Bueno, a una de sus 2 parejas, porque también descubrimos que está casado. Eso era tremendamente audaz. Sí. En la época, vamos, es algo Bueno, increíble. incluso ahora, o sea, si lo planteases ahora también sería como... Incluso ahora podría ser, pero en los 70 no es muy normal que en un vehículo grande de Hollywood viéramos un retrato No es así. insólito. Sí, no, lo explica en el famoso libro Así se hacen las películas. Si queréis hacer cine, así se hacen las películas. Es que es buen título. Para no confundir. Es un SEO, es título SEO para... Tal cual, sí. Ni atrapar el no sé qué, ni no sé qué. O sea, No, así se hacen las películas. Sí, explica que cuando le cayó el guión en las manos, que es un guión pues eso, basado en hechos reales, etcétera, etcétera, que le interesó mucho, que, bueno, pues que lo quería enmarcar, ¿no? en el tema del género y todo eso, y del género de película de atracos, quiero decir. Y de repente se dio cuenta de que, claro, que tenía entre manos algo todavía mucho más poderoso, ¿no? Que es que era la historia de una persona, ¿no? con una orientación sexual inaudita, ¿no? Dentro de lo que era el cine mainstream y el cine de película de atracos, y que realmente estaba como muy conmovido con ¿qué hago yo con esto?, ¿no? Es muy chulo que dentro de esta película, que son todo hechos reales, o sea, cuando en la película, por ejemplo, vemos que la gente que se arremolina alrededor del circo policial y mediático, esa gente realmente se puso a corear y a ponerse en los hechos reales a Sony, se llama, ¿no? Sí. A Sony. Es increíble cómo tenemos, por un lado, a la policía, es decir, el estamento del sistema. Por el otro tenemos a los medios, la mediatización. Tenemos al público, que es la gente de a pie, ¿no? Y tenemos este atraco. O sea, es simbólicamente para una película es increíble, pero es que encima ocurrió así, fue así, que es también una de las razones, yo creo,
pues como hemos comentado, de su fuerza y que yo creo que por eso le interesó tanto. Yo, Y una pregunta que se iba a hacer, que me acabo de... Claro, él se quiere ir a Argelia. ¿Argelia es por el tema de los movimientos de liberación y todo eso? ¿O por qué se quiere ir a Argelia? Él dice porque hace buen tiempo. Hace buen tiempo, hace calor y hay playa, Sí, ¿no? supongo. Algo así. Pero tiene que ver también Efectivamente, eso, en ¿no? esos momentos, Porque claro. justo en los años 70, Una cosa es lo que, y todas otra es las- por qué se dice exactamente Argelia. Que Claro, ese momento- claro, yo pensé, claro, es una época, pues está la Baader-Meinhof, están todos esos grupos revolucionarios de izquierdas, terroristas y tal. Entonces, claro, Argelia, cuando dice Argelia pienso, será porque ahí se siente, ¿no? Porque es como dentro de todos esos grupos pro derechos civiles y grupos pro anticolonialistas y tal. Claro, Argelia supongo que sería como el refugio que buscaría una persona así, ¿no? Teniendo en cuenta que en Argelia dudo yo que los Homosexuales, homosexuales ya. puedan vivir Ya. con tranquilidad. Pero hablando justo de ese tema, tenemos que recordar que básicamente la homosexualidad estaba prohibida durante el cine clásico, durante la época del Código Hays. Sí, sí, el Código Hays está prohibido. En el cine clásico, digamos de los años 30, 50 y demás, y cuando se elimina, digamos, o se retira en parte la prohibición, tampoco las primeras, digamos, representaciones de personas no heterosexuales son especialmente positivas. Por eso también es Son tan villanos, ¿no? importante. Normalmente, y como súper... Villanos o personas muy deprimidas o que les va fatal por el hecho de ser precisamente no heterosexuales, o figuras secundarias muy estigmatizadas, Ridiculizadas, sí, sí, sí. ridiculizadas. Mundos sórdidos, ¿no? También. Sí. Exacto, y justo a Lumet le interesó especialmente no caer en este tipo de representación, no solo con el personaje de Sonny, ¿no? Como figura bisexual totalmente insólita, que, ¿no? Además, bueno, luego voy a ello, sino sobre todo en el caso de su pareja trans, ¿no? Que era mucho más delicado, ¿no? Y es un personaje encarnado por Chris Sarandon, primer marido de Susan Sarandon. Ella ha hecho señor. mucho más famoso El el apellido. apellido, pero que realmente está muy ajustado. Creo que el propio Lumet le dio indicaciones de que justo lo que le interesaba es que pareciera más una ama de casa cualquiera de Queens que no pues una reina, digamos. Sí, sí, sí. De Estudio por Pues, ¿no? 54. Es que hay que ir con las escenas. Venga. Hay que Hay que ir con las escenas ya. Sí que quería decir una cosa. En un atraco, en la vida real no sé, pero en el cine siempre vas con los atracadores. Y es de la misma época La estanquera de Vallecas. Estaba yo pensando Muy fan, también que también tiene una gran película, realidad social gran detrás. película, La estanquera de Vallecas. La estanquera de Vallecas es nuestro Tarde de Perros. Nuestro Tarde de Perros en Vallecas. Pues vamos con las secuencias. Eulalia. Empiezo. Vamos a ir, no sé yo si en realización, que voy a ir con la secuencia primero de Eulalia, que no quiero yo que se me descoloque Verónica o que luego me riñe. Empezamos con Esther, ¿vale? Hola, Esther. Hola. Vamos con tu secuencia. Muy buenas. Hola, que Pues yo Verónica traigo tiene un carácter. la secuencia como más modesta, ¿no? De toda la película, que es el cántico de Ática, que es, pues, no sé si, es que no veo, si se está poniendo No, ya, no, yo se ve, lo no, veo. todavía no se ve. Ahí está, Vale, ahora. Ática. Ahí está. está, este Aparte de momento. que es el corazón, yo creo, cuando empieza todo el conflicto y todo lo bueno, todas las discusiones, las idas y venidas, me interesa también porque mola mucho, justo antes de esta escena, ha habido Ática. grandes silencios, ¿vale? Y hemos hecho unos paneos viendo a la poli, un silencio, el trabajo del silencio de Lumet Ahí en está. sus pelis y del ritmo Ática, es increíble. Ática. Y ese Y toda la contraste, gente, ¡oh! ahí está. Ese contraste del silencio con el enfervorecimiento es una de las, para mí, de las cosas que más me gusta que hace Lumet, además del trabajo con el montaje, que hay unas escenas rápidas ahí. Mira, mira. Y es que es evidente, ¿cómo te vas a poner del lado de esos señores? Es que no... Es impresionante. Y Sí. también pienso que es un buen disfraz de carnaval el de Sony, con el pañuelo en la mano, con la camisa sudada, abierta, Cuando- gritando Ática, con una peluca, yo... Cuando tienes una hora, ¿no?, para hacer ese disfraz, es... ¡Ática! Es una pasada. Me parece súper, súper potente. Y el corazón de la peli, que bien lo has dicho, Esther. Ahora sí, Eulalia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues yo había pensado también, primero, en unas secuencias que todavía no hemos comentado, que son precisamente las dos conversaciones telefónicas con sus respectivas parejas, ¿no? Que es además un elemento propio del melodrama, ¿no? Y muy bien insertado en la película. Pero al final me decanté por el prólogo. Me interesa mucho el prólogo de la película, por lo que un poco lo que comentábamos ahora de una manera de situarnos ya
llevar a cabo toda una declaración de intenciones de cuál va a ser la perspectiva estética y temática del film. En el fondo es un documental, es un prólogo que lleva a cabo de forma documental, creo que además rodaron eso pues con cámaras ocultas para plasmar lo que era literalmente una tarde de perros, un día de verano y bochorno en Nueva York. Pero además para retratar este Nueva York de clase obrera, de un poco eso de los perdedores, de los personajes que no solían aparecer en las películas de Hollywood y que son los que precisamente nutren la acción de la película después. La idea es que surgen tal cual los protagonistas de este contexto documental que ahora estamos viendo. También nos sirve para reivindicar a Sidney Lumet como uno de los mejores directores de Nueva York. Exactamente. ¿No? De los que mejor pues, posiblemente ha retratado la ciudad. Yo creo que, de hecho, su Nueva York tiene poco que ver con el Nueva York que va a convertir en icónico Woody Allen. No es un Nueva York eso, otra vez, mucho más, cero glamuroso, cero sofisticado, cero Upper Manhattan, mucho más Brooklyn o Queens. Y también hablar de cómo otro director muy vinculado a Nueva York y para mí de los más interesantes y más contemporáneo como Spike Lee se siente claramente influenciado no solo por Tarde de Perros, sino por todo lo que es esta visión de un Nueva York mucho más realista que lleva a cabo Sidney Lumet en su filmografía. Antes lo hablábamos que hace el mismo calor en Haz lo que debas, la gran obra maestra de Haz lo que debas es claramente una película que conecta con Tarde de Perros y ese Summer of Sam y la película su película de atracos cuyo nombre no Plano recuerdo. Oculto. Plano Oculto Plano Oculto. Tiene un punto casi de remake, el propio Spike Lee Me encanta Plano lo Oculto. confiesa. Y aparte que en este inicio, claro, hay las imágenes de lo que dices tú, de estos barrios más obreros y tal, pero también mete imágenes para ver el contraste de esas dos realidades, ¿no? O sea, hay gente en la piscina, gente que va con las lanchas motoras por la playa, hay un momento que coge unos tipos que están regando su jardín, porque tienen una casa con jardín, un señor, y luego el señor que está regando la calle de mierda. Entonces, claro, hay ahí ya te está proponiendo, ¿no? Joder, es que hay gente que solo le queda atracar un banco, ¿no? Porque hay una desigualdad tal, con lo cual ya te está planteando, estamos en un momento que la desigualdad lleva a la gente a hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí, es que cuando le entrevista al de la televisión y dice, ¿pero por qué roba el banco? El propio Sony dice, pero, o sea, se queda bloqueado porque dice, ¿pero cómo no va a entender por qué? Porque Claro. necesito dinero. Es que no tenemos dinero. Y en esa búsqueda de la realidad, es que a mí me encanta, el arranque me parece, Sí, es increíble, que ya te está poniendo un pozo de realismo brutal. En el rodaje dice que mientras estaban rodando que entraba la gente en el banco y quería abrirse una cuenta. O sea, imaginar lo realista que parecía que en mitad de tal llegaba y dice, oye, por favor, una cartilla para tal. ¿No? Es muy, muy guay. Yo quiero añadir otros herederos de Lamet, que también estábamos hablando antes del programa, los Safdie. Ah, Los bueno, claro, Safdie. claro, claro. Me Enormes. parece, bueno, una tarde de perros a la millennial Safdie loca. Increíble. Paula, secuencia. Sí, mi secuencia es el arranque del atraco. Me encanta. No sé si podemos verlo. ¿Por Sí, fin? sí, sí. Ahí está. Ahí Un está. momento Vale, sí, perfecto. de Sí, la escena es muy larga y hay como Ahí está. unos paneos de cámara que va y viene, ¿no? Porque el tercer vértice del equipo de atracadores ha decidido irse y la cosa, en fin, Sony se está poniendo un poco nervioso y está ahí como, bueno, pues voy a tener que actuar porque Sal ya ha sacado la pistola. Y me encanta la manera en que saca la escopeta de la caja. Que se enreda ahí. Se enreda, súper patoso. La caja no... venga. Venga. Y otra vez Se le aquí. queda- Una Exacto. chapuza, sí. Exacto. Creo que es una presentación del personaje maravillosa. Maravillosa. Es como que está ahí todo condensado, ¿no? La inseguridad, el miedo, el rollo novato, el calor, pues sí, no sé, tantas cosas en esa Ahí le gestualidad. está diciendo el compañero, no, que yo no puedo atracarlo, Exacto, ¿eh? sí, sí, es sí. que no sí, puedo sí. atracar. Exacto, ¿Cómo? exacto. Pero Está ahora bien. no, esto ahora no. Sí, sí. Es que además, claro, si le comparas esta actuación con
La inmediatamente anterior, que es la del Padrino, es que es flipante, ¿no? Lo que es capaz de hacer aquí, que es esa torpeza perfectamente Él construida. sale diciendo, ¿pero cómo? ¿Qué Sí. está pasando? Que dice que se va. Dice, bueno, pues márchate. Venga, pues vete. No podía Y ser me doy 5 las llaves, minutos dame las antes. llaves, No, no no, te vas no. con el coche. Sí, exacto. Coge el metro. Entonces, si es que al final ¿Y cómo Tarde de vuelvo? Perros, siendo El metro. que me gusta mucho creo que el tono es muy difícil de la película, Sí. porque te ríes y es comedia y sin embargo la base es tremendamente dramática. Sí, sí, Y cómo a medida que se va haciendo de noche se va oscureciendo cada vez más la película, porque el arranque es divertidísimo y enlaza bastante con la escena de Marta. Sí, porque precisamente, o sea, quería elegir esta escena por el tema de la comedia, ¿no? Que es un momento ya de que te crecen los enanos, o ya, vale, ya se ha ido el tipo y tal, pero hasta ese momento, o sea, podría haber sido la cosa bien. Pero ha tenido Sony la mala idea de ponerse ahí a quemar unos papeles y entonces ya es como todo pasa a la vez, empieza a sonar el teléfono a toda leche, de repente las señoras quieren hacer pis, de repente dices, bueno, aquí pues, dice, no, a mí no me encierres, yo tengo que ir al baño. sí, tal, y vas así en el son baño, y en el baño hay otra señora, y es como saber qué más cosas me pueden pasar. Pero está ¿no? superadísimo. Claro, O sea, y entonces, superadísimo. y hay eso, está sonando como toda la vez, está pasando toda la vez, y me gusta mucho cómo pues eso, todos los elementos están confluyendo en el mismo tiempo, y esa sensación de no poder más que te hace Sí, lo eso. pasas fatal cuando lo Sí, sí, ves, sí. o sea, para volver a ver la película Sí, como de, es que qué más, que agobio más, que ya, más, que más sí, tiene que pasar, qué ¿no? agobio, Toda qué la vez. agobio, y no llevo ni 10 minutos de peli. Sí. Es comedia tensa, Sí, una sí, sí. comedia tensa, porque realmente aquí es cuando se encuentra y dice, pero qué bueno que había Claro, otra ¿qué persona más? aquí, llevamos un rato atracando el banco y ha estado una señora todo el rato en el Y baño. no se ha enterado de nada. Que no se ha enterado de nada, que está fumando ella. Un capítulo de The Office aquí, ¿no? Sí, De, sí. no, es que esta chica... Bueno, y no sé el nombre de la actriz esta rubia, pero me parece que también es brutal. Penny ¿no? Allen. ¿Cómo? Penny Allen. Silvia Allen. Mauth, Impresionante, nos ¿no? hemos Grandes reivindicado papeles de- Pues, eso es Sil- un papelón, ¿eh? a el Silvia que Mauth, hace. que si le hubieran encargado a ella el diseño y la organización del atraco hubiera funcionado muchísimo total. Exacta, mejor, ella es ¿no? súper eficiente. Sí, sí, sí. Es la persona más eficiente del banco. Y que tiene la idea interesante de lo que significa ser jefa, que es el momento en que le permiten, precisamente también se quiere huir y le dice, no, yo me quedo con mis chicas, que es mi Sí. responsabilidad, ¿no? Como buena capitana no abandona el barco. Sí, sí, sí. Es magnífica. Pues mi secuencia es un homenaje a John Cazale. O sea, John Cazale, he puesto el momento que es un chiste, que le dice, oye, que nos podemos ir a donde queramos, ¿vale? Yo me quiero ir a Argelia, es la bamba. Ahora tienes que entender que si nos vamos, no vamos a poder volver, ¿vale? Y dice, ¿tú a qué país te quieres ir? Y John Cazale, es que claro, no lo estamos escuchando, pero se le queda mirando y dice, ¿a qué país quiero ir? Y dice, a Wyoming. Es un momentazo. Dice, ¿Wyoming? Dice, ¿cómo? Perdón. Dice, es un momento que aparte también es de estos falsos improvisados que a Pacino se queda de piedra cuando Cazale suelta a Wyoming, porque dice, Wyoming no es un país. Entonces es un momento humorístico, pero es una defensa no solo de Cazale actor, sino también de su personaje, que es un personaje tremendamente frágil e inquietante toda la película, y se mueve en un equilibrio extrañísimo que la propia policía desde el principio ven que es el raro, el malo, Sí. y le avisan a Sony como le dicen, no te preocupes que lo tenemos controlado. Es una frase horrible porque Claro. Sony dice, ¿pero cómo? Pero que yo estoy robando el banco con él, que es mi compañero. Y a veces sí, no te preocupes, el del FBI, Sí. el FBI se lo Que dice. al final es lo que pasa. Y al final es lo que pasa, van a matar a Cazale. Y el personaje de Cazale, realmente que lo nominaron al Oscar, la única nominación que él tiene, o sea, él estuvo en 5 películas nominadas al Oscar, pero la única nominación que tiene como actor es por esta peli, actor de reparto. Sus apariciones son siempre frágiles e inquietantes, y hay una que es tristísima, víctima a posteriori, porque es él con las cajeras del banco Ah, sí, sí. y le dice, ¿qué pasa? ¿Fumas? Dice, no fumes. Dice, ¿por qué no fumes? Dice, no, yo no fumo porque no quiero coger cáncer. Y murió 3 años más tarde de cáncer de pulmón John Cazale, que es una cosa tristísima, porque se muere con 42 años, súper joven. John Cazale, que estaba casado con Meryl Streep, sí. el marido de Meryl Streep, y era un gran actor y se nos fue súper joven, y quería defender a Cazale y a su personaje Sal, que es magnífico. Y luego aparte que a lo mejor quiere ir a Wyoming porque él dice que no ha cogido nunca un avión, que es como la parte de jijiji, nunca ha cogido un avión, pero claro, o sea, estás hablando del background, de dónde viene esta gente que no ha cogido nunca un avión. No ha cogido nunca un avión y le dice que irse a un país y dice, pues Wyoming, que Wyoming debe ser horroroso. Sí, pero que eso te da una ternura de decir... Ya vete o sea, a Los claro, son Ángeles, no a gente que- Miami, pero Wyoming, ¿qué hay? Claro. Bueno, es como muy tierno, ¿no? Es muy tierno, Wyoming, claro. sí, es muy una ternura tierno. de decir, alguien que tampoco, o sea, es que es eso, o sea, tampoco tengo tantas aspiraciones, o sea, dejadme simplemente
vivir en En una... Wyoming tranquilo. Vivir bien, sí, tranquilamente. Y tiene otra de las frases más inquietantes de la película, que es cuando arranca y sale todo mal, le llama enseguida a Pacino y le dice, oye, pero ¿te acuerdas lo que hablamos, no? Que si esto no Ah, salía sí, bien sí. nos suicidábamos. Sí. Que esto de entrada, Sí. todo, mientras está La pasando promesa, toda esta la parte de promesa, comedia, sí. de que todo sale mal, de repente te dice una frase terrible que te pone un mal cuerpo Y sobre increíble. todo porque dice, no quiero volver a la cárcel, con lo cual, él ha estado en la cárcel y él sabe lo que es pasar por ahí. Y no quiere volver. Y no O sea, quiere prefiere volver. pegarse un puto tiro a volver ahí. No, ese es... Bueno. Es tristísimo porque, claro, es extra cinematográfico también, ¿no? Todo lo que ocurre con John Cazale. Pero bueno, pues hasta aquí hemos llegado con esta película que da nombre a nuestro programa, con Sidney Lumet, que tenía aquí apuntado que era gran fan de Dreyer, que no lo he dicho. Su director favorito era Carl Theodor Dreyer. Claro, que no es un primer nombre que te diría cualquier director así de entrada. Y de René Clair y Jean Vigo era también muy fan. Ah, bueno. Muchísimas gracias, chicas. Y muchísimas gracias, público. ¡Aplauso! ¡Vamos! Gracias por venir. Moláis un huevo. He hecho algo que luego me riñen mucho porque estoy diciendo muchas gracias, chica. ¡Ah, bata! Y pego un grito. Y entonces a Pablo, que está de control de sonido, es nuestro ingeniero de sonido, le dejo sordo. Pablo, perdóname, tío, perdóname, tío. Es verdad, es que le dejo sordo. Luego me lo oigo. Porque la semana pasada me estuve escuchando el Tarde de Perros de Liberty Balance, por una cosa, y me lo estuve escuchando solo como si fuera un podcast. Y dije, coño, si funciona como un podcast, si no pegara esos gritos. Sí. Porque, bueno, en fin, bueno, da igual. Vale, pues nada, muchas gracias. Gracias. Ha sido el último Tarde de Perros del año, pero volvemos en enero, que no nos han cancelado todavía, puede pasar en cualquier momento, pero de momento no. Y volveremos en enero con Apocalipsis Now, de toma. Francis Ford Coppola, que la vamos a poner en el Cine Paz, que ya está cerrado, ya lo tenemos todo, y haremos un programa muy guapo, y lo haremos, ya lo puedo decir, los invitados, porque va a estar Marta, va a estar Dani, va a estar Noel, que es el equipo con el que empezó todo esto, y como empezamos en enero, pues digo, pues venga, que volvemos otra vez los tres, así los cuatro, a hacer el programa. Así que tendremos un Apocalipsis aquí. Un beso muy fuerte a todos y todas. Muchas gracias.